Buenos días a todos y me alegro que podemos estar aquí en la casa de Dios, en la casa de oración, donde es Dios quien nos quiere hablar. Y eso es importante. No es simplemente una persona, sino que es algo que Dios quiere hablarnos. Y debemos estar siempre agradecidos cuando incluso Dios quiere hablarnos. Pero también de nuestra parte debemos estar predispuestos a escuchar, estar atento a lo que Dios quiere transmitirnos. Y en esta mañana queremos ver lo que nos enseña la palabra de Dios o cómo nosotros podemos tener esa plena comunión con Dios y cómo poder desenvolvernos en nuestra vida rectamente. Tenemos que dejar de ver la vida cristiana desde una perspectiva superficial, que el cristianismo, como muchos lo hacen, llevan un cristianismo superficial, llevan el nombre de cristiano, pero no son verdaderos cristianos. Tenemos que dejar de ver también la vida de nuestro cristianismo con un egoísmo de decir, yo soy cristiano y el otro no me interesa, con tal que yo sea salvo. Es cierto que la salvación es unipersonal, pero dentro de nuestro servir a Dios no debemos ser egoístas, pensar solo en nosotros. Tenemos que comenzar a ver la vida desde la perspectiva eterna, desde la perspectiva celestial. Tenemos que quitar la mirada de nosotros mismos, dejar de observarnos tanto en nosotros mismos y dar lugar a Dios en nuestra vida. La Biblia trata plenamente de nosotros, de nuestra vida, de nuestra eternidad. Y Dios como soberano, Él está en el cielo y está por y para nosotros. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios puede y quiere manifestarse en la vida de cada persona, del que realmente desea que Dios se manifieste en su vida. La Biblia bien clara lo dice, Dios desea que todas las personas sean salvas. Queremos detenernos un momento y no ver las cosas desde nuestra propia óptica, desde nuestro propio parecer, sino desde la perspectiva de Dios. Observar todo lo que nos acontece desde la perspectiva de Dios. El Salmo 11, verso 4, dice así: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios conoce a la perfección nuestra vida. Nada podemos esconder ante los ojos de Dios. Y también en la palabra de introducción hemos escuchado, como dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, a toda la humanidad. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, atento está a todas sus obras. Dios está atento a todas nuestras obras. Y también quiero leer de Colosenses capítulo 3, el verso 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el verso 23 dice algo muy similar: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. De estos versículos queremos extraer un tema para esta mañana. Dios observa desde los cielos, nosotros en esta tierra debemos vivir para Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, de hechos, de palabras, debemos hacerlo de corazón como para Dios. Esto nos da una pequeña idea de cómo nosotros podemos vivir desde la perspectiva de Dios. Cómo Dios desea que debemos vivir. Todos nosotros somos personas que tenemos capacidad de ver las cosas. Miramos el mismo objeto y sin embargo podemos nosotros mirarlo desde diversas ópticas. Nosotros podamos subir tal vez a un cerro y observamos una llanura y la vemos de una manera. Y nos vamos del otro lado y observamos la misma llanura. Y vamos a ver desde otra óptica, vamos a ver esa llanura, pero desde otra óptica. Pero también cada persona que ve las cosas tiene diferentes aspectos. Un mismo lugar se puede ver diferente si se mira de diversos ángulos, de diversas ópticas. Nosotros conocemos la historia cuando Moisés envía a estos 12 espías que ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y Dios envía de cada tribu uno de los jefes y los envía a recorrer la tierra, observar lo que hay. Estas personas fueron, observaron, ellos estaban 40 días recorriendo la tierra. ¿Cuál fue el resultado? Todos vieron lo mismo. Todos observaron lo mismo. ¿Todos aceptaron lo mismo? No. Sabemos, conocemos, no todos interpretaron lo mismo. Josué y Caleb vieron la grandeza de Dios en todo esto. Los otros 10 espías se desanimaron. Y eso es lo que nos puede acontecer en la vida. Que a veces nosotros podemos ver y cuando no observamos desde la perspectiva de Dios, los planes de Dios. Josué y Caleb, ellos observaron la situación y todo lo que ellos vieron desde la perspectiva de Dios, desde el plan de Dios, lo vieron. Y en cada ámbito, cada acontecimiento no siempre son vistas de la misma manera. La humanidad, la cual nosotros también estamos todos incluidos, ella observa y interpreta de diferente manera las circunstancias que pasan en la vida. Ellos observan y escuchan el ámbito político, por ejemplo, y se tiene otras maneras de pensar de el ámbito o las circunstancias. Y no solo esto, sino que incluso la palabra de Dios es interpretada de diferente manera. Todos usan la misma Biblia, podemos decir. Dios nos ha dejado este manual y hay diversidad de doctrinas, hay centenares de doctrinas, diversidad de interpretaciones de la Biblia.
Porque el ser humano tiene su propia interpretación de la Biblia, de la palabra de Dios, tiene sus opiniones. La historia de los personajes y los hechos de la Biblia, ellos se relatan, se demuestran, y muchas veces de la interpretación humana. Siempre lo toman de la interpretación de cada ser humano. Sin embargo, lo que Dios desea, que nosotros aprendamos a interpretar la palabra de Dios, la Biblia, desde la óptica de Dios. El por qué Dios nos ha dado la Biblia. No interpretar la Biblia de decir, a mí me parece que esto significa así. No, debemos aprender lo que Dios quiere transmitirnos por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Cada hecho, cada personaje es muy importante para que podamos estudiarlo, podamos comprenderlo. Es sumamente importante, es edificante para nosotros. Pero sobre todo esto tenemos que saber que Dios quiere hablarnos a nosotros y debemos interpretar la palabra de Dios desde la óptica de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué hay tantas doctrinas? Esto no es nuevo, porque Pedro escribe, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ya en aquel entonces, en la iglesia primitiva, cada persona o algunas personas entendían mal la palabra de Dios, distorsionaban la palabra de Dios y traía confusión. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros entendamos la Biblia. Y una de las cosas tan importantes para nosotros, para poder comprender la Biblia, es que nosotros observemos la palabra de Dios desde la óptica de Dios. Yo creo que cada uno de nosotros deseamos realmente entender correctamente la palabra de Dios. Deseamos interpretarla de la manera que Dios nos ha dejado. Y esto también nos dice claramente la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. Dios mira desde los cielos. Hemos leído en nuestro texto, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios observa a las personas todas. Dios observa sus proyectos, Dios conoce su accionar, sus intenciones. Y así nosotros podemos ir a través de la Biblia como Dios observaba. Dios observaba desde siempre a la humanidad. Nosotros leemos en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio, Dios observó esto. Y así Dios ve hasta nuestros días. En el Salmo 33:13 también dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, como ya hemos leído o hemos escuchado en la palabra introducción. Salmo 53, verso 2, dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres
para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y en Jeremías 16, 17 dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Qué pasa si nosotros estamos continuamente o tenemos continuamente al lado nuestro o a una persona que está observando todo lo que nosotros hacemos? Quiero preguntar a los cónyuges, ¿qué pasa si en cada momento está nuestro cónyuge al lado nuestro observando lo que hacemos? Muchas personas tienen cierto miedo, cierto temor de algunas cosas que ellos hacen y dicen: ojalá nadie me hubiera visto. O si entramos en internet, por ejemplo, a los esposos, a las esposas, si en caso de que entramos en internet y estamos en un lugar solo, ¿qué estamos observando? Tal vez observando algo y dándonos vuelta para ver si nuestro cónyuge, nuestra esposa, nuestro esposo no nos descubra lo que estamos viendo. O nuestra vida cotidiana, nuestra trajinar diario. Personas tratan de hacer cosas a escondidas y ellos dicen: nadie me vio. Ojalá que nadie se entere. Ojalá que nadie haya escuchado. ¿Y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde dejamos a Dios? No nos podemos esconder de Dios. Jeremías 16, 17. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Jeremías 23, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Quién puede esconderse de la presencia de Dios? Nadie. David también en el Salmo 139 dice: ¿dónde yo me iré? Si me escapo por un lado, allí estás tú. Voy por otro, allí estás tú. Él sentía, él sabía, Dios está presente. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Y Dios observa, Dios ve nuestro accionar. Nosotros también leemos de Jesús, por ejemplo. El Jesús veía a la multitud desamparada y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora la pregunta es, ¿veía solamente Dios a la multitud que estaba ante su presencia? No, Jesús veía mucho más allá. Jesús veía a un mundo pecador, a un mundo alejado de Dios. Jesús vio que las personas necesitan un Salvador. Hoy también Dios mira y observa la humanidad. ¿Saben? La palabra de Dios dice: la mano del Señor no se acortó y los oídos de Dios tampoco se agravaron para no escuchar. Y si la mano de Dios no se acortó para ayudar y su oído no se agravó para ayudarnos, para escucharnos, mucho menos los ojos de Jehová no se debilitaron
en poder ver todas las cosas. Dios también mira y ve de qué manera muchos pretenden servir a Dios. Dios también observa nuestra vida, nuestro accionar, conoce a la perfección cada paso que nosotros damos en nuestra vida. Dios conoce a la perfección. Dios mira desde los cielos y observa a todos los hombres, hemos leído. Ver desde la óptica de Dios, ver cómo Dios ve las cosas. Hay muchas cosas que sí, nosotros no lo podemos ver. Dios ve lo que hay en el corazón de las personas. Dios ve las intenciones de las personas. Eso nosotros no podemos ver en otras personas. Tenemos un ejemplo de Samuel que Dios le dice que vaya a la casa de Isaí y escoja entre los hijos a uno para que sea rey en lugar de Saúl. Samuel va y se presentan los hijos. Uno de los hijos grande, corpulento, y Samuel pensó, wow, ese es el escogido de Dios. Ese debe ser. Y Dios le dice a Samuel, no, ese no es. Y Dios le dice a Samuel, 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Saben? Esto es algo que nosotros, no solamente que Dios ve todas nuestras acciones, Dios ve hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él ve todo. Nosotros no podemos ver lo que otras personas piensan de nosotros. No podemos ver qué concepto tienen otras personas de nosotros. Miremos la palabra de Dios. Miremos las circunstancias, los hechos, y actuemos siempre desde la perspectiva de Dios. El trato a nuestros semejantes. Debemos tratarlo desde la óptica de Dios. Vivir nuestro cristianismo desde la óptica de Dios significa hacer lo que le agrada a Dios. Tal vez nosotros nos preguntamos cómo nosotros podemos observar, cómo nosotros podemos actuar desde la óptica de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Cada trato que nosotros damos a nuestro semejante, hagámoslo desde esa perspectiva de Dios. Desde eso, lo que Dios desea. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Saben? Preguntarnos cómo lo haría Jesús. Si Jesús estaría en mi lugar en este momento, cuando tengo algo para hacer, tal vez una situación muy difícil, preguntarnos cómo lo haría Jesús. Eso es actuar desde la perspectiva de Dios. El segundo mandamiento es muy semejante al primero. ¿Quién sabe el segundo y gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben? Si nosotros hacemos eso, nosotros estamos cumpliendo ese mandamiento desde la perspectiva de Dios, porque Dios desea eso. Y Jesús también
trató de animarnos a nosotros y de quitarnos toda duda, por ejemplo, de cómo debo tratar a mi prójimo, cómo debo tratar a mi otra persona. Tal vez decimos, aquella persona me ha hecho daño, aquella persona me ha lastimado, pero ¿cómo debo tratarla? Y Jesús en Mateo capítulo 7, verso 12, nos dice, así que todo lo que quieran que la gente hagan con ustedes, esto mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Cuando Jesús dice, en esto se resume la ley y los profetas, quiere decir, aquí podamos entender desde la perspectiva de Dios, cómo debemos vivir. Si nosotros queremos opinar de alguna persona, sería importante y muy importante que lo hagamos desde la óptica de Dios. ¿Cómo lo haría Dios? Y vivamos cada instante de nuestra vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios quiere? También podríamos agregar acá, juzgar a nuestro prójimo desde la perspectiva de Dios. Vivir desde la perspectiva de Dios. Y nos dice nuestro texto, Colosenses 3, verso 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo. Y el verso 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tomar las aflicciones también desde la perspectiva de Dios. Cuando algo desagradable nos acontece en nuestra vida, son momentos difíciles, son momentos duros de la vida que nos toca pasar, que nos toca vivir. Y quiero incentivar, hermanos, que aprendamos a tomar esas aflicciones y esas dificultades y desenvolvernos en toda esa situación desde la perspectiva de Dios, desde el propósito que Dios tiene para nuestra vida, por medio de las circunstancias adversas, por medio de las situaciones que no nos agradan, por medio de situaciones que para nosotros son muy dolorosas, que nos traen aflicción. Debemos aprender a vivirlas y desenvolvernos desde la perspectiva de Dios. Creo que nadie se alegra si tiene que pasar una situación difícil, por dificultades, por enfermedades, por dolores. Pero es cuando nosotros aprendemos a vivir cada momento de nuestra vida desde la óptica o desde la perspectiva de Dios, vamos a entender. Y Dios nos da esas maravillosas promesas. Tenemos muchas promesas, pero una de ellas, Jeremías 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es eso, Dios tiene buenos pensamientos con nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. Si por ejemplo nos sucede algo o no acontece algo como nosotros hemos planificado, tal vez Dios tiene otro propósito para nuestra vida. Y debemos aprender a aceptar un no de Dios también. Generalmente el cristiano, él está inclinado a que todo lo que pida a Dios, es como que si Dios tiene que decir siempre sí y aprobar.
Pero ¿qué pasa si Dios en un momento dice no? ¿Qué pasa si en algunos proyectos, algunos planes, Dios cierra una puerta? ¿Qué hacemos generalmente? Estamos totalmente desanimados. Y es por eso, queridos hermanos, yo quisiera en esta mañana tratar de que nos animemos mutuamente y sepamos observar el no o una puerta cerrada desde la voluntad de Dios, desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios. Dios tiene un propósito cuando pasamos por aflicciones. Perder un ser querido es muy doloroso. Pero a veces Dios tiene un propósito. Y tiene un propósito. Y es allí donde nosotros debemos, en ese momento tan doloroso, aprender a observarlo desde la óptica de Dios. ¿Por qué Dios lo quiso hacer? ¿Por qué Dios permitió esto? Y eso nos fortalece cuando nosotros aprendemos a mirar las cosas desde como lo ve Dios. Nosotros tenemos diversos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos los padecimientos de José. Ya antes de que llegó a Egipto, los hermanos le envidiaron, los hermanos querían matarlo. Lo vendieron, tuvo que sufrir, tuvo que estar encarcelado. Y siempre leemos, pero Dios estaba con José. Claro, no salió a la luz enseguida el propósito de Dios. Pero años más adelante salió a la luz. Dios tenía un propósito con José y José tuvo que sufrir. Puede que en nuestra vida también surja algo que nos toca pasar, nos toca sufrir. Esperemos el tiempo de Dios. Esperemos que pasen un tiempo. Yo mencioné sobre una aflicción que a veces cuando nos toca perder un ser querido, saben, a veces la muerte de un ser querido nuestro despierta en muchos otros el buscar a Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Llegan allí con un propósito de evangelizar, de difundir la palabra de Dios. Repentinamente terminan en la cárcel, con los pies en los cepos. Y ellos estaban allí medianoche, ellos alababan a Dios, glorificaban a Dios. ¿Sí? ¿Cuál fue el propósito? El carcelero con toda su familia se convierten a Dios. Fue un propósito de Dios. Ellos, Pablo y Silas, supieron observar esa situación desde la óptica de Dios. ¿Por qué puedo decir eso o por qué podemos confirmar eso? Porque a medianoche ellos, estando en medio del sufrimiento, con sus pies en cepo, yo creo que nosotros nadie hemos experimentado eso, pero debe ser muy doloroso. Ellos alababan y glorificaban a Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y un punto más para esta mañana, queremos observar la eternidad
desde la óptica de Dios. Ante nosotros está la muerte, está la eternidad, y esto debe ser un tema que debe inquietarnos, debemos reflexionar, debemos pensar siempre en esto. Y debemos mirar esto desde la óptica de Dios. Que un día debemos nosotros presentarnos ante el trono de Dios, dar cuenta de nuestros hechos, dar cuenta de nuestra vida y observar la eternidad desde la óptica de Dios. Dice en Filipenses 2:12, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Esto significa, ocuparnos de nuestra salvación es ver la eternidad desde la óptica de Dios. El deseo de Dios es que todas las personas se salven, que nadie vaya a la perdición. Y la eternidad, mirarlo desde la óptica de Dios es, en primer lugar, aceptar a Cristo como Salvador, como el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y la eternidad desde la perspectiva de Dios es llevar una vida consagrada a Dios, una vida limpia de pecados, una vida que podamos nosotros decir, si a mí hoy me acontece algo, yo sé que voy a ir a la presencia de Dios. Eso es observar la eternidad desde la perspectiva de Dios. El cielo, como hemos escuchado, es la morada de Dios y Él también desea que nosotros estemos con Él por toda la eternidad. Apocalipsis 22:15 dice, mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Eso quedan afuera. Todo pecado queda afuera. El cielo es un lugar sagrado, el cielo es un lugar santo. No puede entrar pecado en él. Eso nos dice claramente la palabra de Dios. ¿Deseamos nosotros llevar una vida agradable a Dios? ¿Que sea realmente agradable a Dios? Conduzcámonos y vivamos nuestra vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios mi vida? ¿Cómo me ve Dios a mí? Tal vez nosotros nos preocupamos demasiado de lo que las otras personas piensan y dicen de nosotros, pero yo quisiera que nosotros nos preocupemos mucho más en lo que piensa y ve Dios en nosotros. ¿Cómo ve Dios mi vida? Ocupémonos de esto. Llevar una vida desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, es posible. Es simplemente cumplir la voluntad de Dios. Y apliquemos siempre lo que dice en Efesios 5:10, y con esto quiero llegar al final de mi mensaje. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén.